Evangelio aplicado a la vida, con Salvador Gómez. Jesucristo ha resucitado. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 9. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo encerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro el Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra de Dios. Jesucristo ha resucitado. Esta es la buena noticia, la noticia más grande que podemos recibir y que luego debemos compartir con los demás. Jesucristo ha resucitado, aleluya, aleluya. Verdaderamente ha resucitado, aleluya, aleluya. Es el grito de la iglesia que por casi 2000 años ha estado proclamándole a cada generación. Ahora llegó a nosotros y de nosotros depende que llegue a la siguiente generación. Además de este, que es el mensaje central, cada narración del Evangelio que la iglesia nos presenta para darnos esta noticia está llena de otros mensajes secundarios, pero no menos importante. Hoy nos presenta el Evangelio según San Juan en el capítulo 20, versículos del 1 al 9, y nos da 3 mensajes importantes que con la ayuda del Espíritu Santo vamos a meditar. Número 1, el comienzo de la fe. Dice el Evangelio: el primer día después del sábado, estando todavía oscuro. Me detuve a meditar estas palabras y recordé la creación, la narración de la creación. Todo era caos, todo era oscuridad y algo iba a iniciar. La resurrección de Jesús es el comienzo de la nueva creación. Es el comienzo de esta nueva etapa en la vida de nuestra fe, aunque todo esté oscuro. Y en el momento que nos ha tocado vivir, cuando tenemos un futuro incierto, es el momento para dejarnos iluminar por la luz de Dios. Es el momento para abrirnos a la fe y superar toda esa oscuridad que nos rodea. ¿Y cómo empezó todo? De manera sencilla. En esta narración que escuchamos, no hay ángeles, no se ve a Jesús, ni se escucha a Jesús. ¿Qué es lo que vieron ellos? ¿Qué vio María Magdalena? ¿Qué vio Pedro? ¿Qué vio Juan? Pequeñas señales. El sepulcro abierto y vacío. Los lienzos tirados en el suelo. El sudario doblado y puesto en un lugar aparte. Eso es todo lo que vieron. María Magdalena no sabe lo que está pasando.
Pedro se queda callado, pero Juan, el discípulo amado, entró y creyó y recordó lo que dicen las Escrituras, que Jesús debía resucitar de entre los muertos. No lo había visto, no había escuchado a los ángeles, pero creyó. ¿Por qué? Porque era el discípulo amado, porque él estaba lleno de la fe y la confianza en su Señor. Espérese, el próximo domingo, si usted sigue visualizando nuestras meditaciones, vamos a hablar del contraste. Vamos a hablar de Tomás. Solo lo voy a mencionar porque de él vamos a meditar después, el próximo domingo, pero Tomás. La actitud de Tomás es: si yo no veo a Jesús, si yo no toco a Jesús, si no meto mi mano en las heridas del costado de Jesús, este es otro personaje que necesita mucho más para creer. Cuando uno tiene mucho amor como Juan, cuando uno tiene un amor grande, no necesita grandes argumentos ni grandes demostraciones para creer. Él solo vio el sepulcro abierto y vacío, los lienzos, el sudario, y creyó. Qué interesante este mensaje. Me gustaría quedarme solo profundizando en él, pero voy a hacerte una pregunta para que el Espíritu Santo te hable. ¿A quién te pareces más? ¿Te pareces a Tomás? Y necesitas muchas pruebas, muchas demostraciones, muchos argumentos, mucha predicación. ¿O te pareces a Juan, que con el inmenso amor que tienes, recibes sencillamente el mensaje que solo se puede aceptar con la fe? Jesús está vivo a tu lado porque ha resucitado. Me gustaría quedarme profundizando este primer mensaje, pero vamos a continuar. Mensaje número 2. ¿En qué lugar hemos puesto a Jesús? María Magdalena dice a Pedro y a Juan: se han llevado del sepulcro al Señor y no sé dónde lo han puesto. Y si seguimos leyendo este capítulo 20 de San Juan y llegamos al versículo 13, vamos a ver cómo ella le expresa esta misma preocupación cuando los ángeles le preguntan: mujer, ¿y por qué lloras? Ella dice: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Sería muy interesante salir como María Magdalena y hacerle esta pregunta a los primeros que encontremos, a tus hijos, a tu esposo, a tu hermano, a quien encuentres. ¿En qué lugar has puesto a Jesús? ¿En qué lugar has puesto al Señor? No sé dónde lo han puesto. Pero sería mucho más interesante meditar en qué lugar he puesto yo a Jesús. ¿Qué lugar ocupa Jesús en mi vida? Esta debe ser nuestra preocupación, como la de María Magdalena. Se han llevado al Señor y no sé dónde lo han puesto. Y preocuparnos: ¿dónde he puesto yo a Jesús en mi vida? ¿Dónde hemos puesto? ¿Qué lugar le hemos dado a Jesús en la familia, en la iglesia? ¿Dónde hemos puesto al Señor? Esta es una meditación que el Espíritu Santo nos va a ayudar a profundizar en nuestro corazón. Pasemos al mensaje número 3. La noticia llegó a
todos. El Evangelio dice que Pedro y Juan recibieron el anuncio y fueron corriendo al sepulcro. Juan llegó primero y Pedro llegó después. Pero la noticia le llegó a todos. En Pedro están representados los discípulos que hemos negado al Señor. Los que después de haber andado con Él, escuchado, ver milagros, terminamos por diversas circunstancias de la vida, no vamos a condenarnos, pero Pedro negó al Señor y nosotros también lo negamos. Hay momentos en que hemos actuado de manera contraria a la fe, a lo que hemos creído. No hemos estado a la altura, sino que hemos negado al Señor. A veces nos hemos hasta avergonzado, nos hemos retirado y nos hemos quedado callados. Pero Pedro no se quedó así. La buena noticia es que él, a pesar de sus negaciones, a pesar de todo eso, corrió despacio, ¿sí? Porque le pesaban no solo sus años, le pesaban esas negaciones que había hecho, le pesaba esa tristeza de haber negado al Señor. Llegó de último al sepulcro, pero llegó. Esa es la buena noticia, que Pedro no se quedó diciendo, ay, yo lo negué, yo no voy a ir, ¿para qué voy a llegar? Él fue. Llegó de último, pero llegó. Si tú te estás identificando con Pedro, déjame decirte que este no es momento para quedarte escondido, este no es momento para encerrarte y paralizarte por tu culpabilidad. Este es el momento de correr al encuentro de Jesús que ha resucitado y recuperar tu alegría, llenarte de su gracia, y te vas a dar cuenta que el Señor siempre te ha aceptado, te ha perdonado y te ama a pesar de todo. Jesús después en otros encuentros le dijo a Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús dice, pues tú también debes saber que yo te quiero. Déjate sanar, perdonar y liberar de tu culpabilidad por el amor incondicional de Dios. Ahora, en Juan están representados los otros, los discípulos fieles, los valientes, los que han permanecido firmes incluso en los momentos difíciles, al pie de la cruz, los que no se han avergonzado, los que han permanecido firmes en su fe. Gracias a Dios, gracias a Dios, todavía hoy hay personas como Juan. Personas leales, fieles, incondicionales. Gracias, hermanos y hermanas, si ustedes son como Juan, porque nos animan, su testimonio y su fe nos edifica. Solamente quiero pedirles que actúen también como Juan, con toda su paciencia y amor. Juan llegó primero, pero no entró. ¿Por qué? A ver, ¿por qué no entró? Porque estaba esperando que llegara Pedro. Esperar es una forma de amar. Yo sé que a veces quisiéramos que los demás fueran más rápido, pero hay que esperarlos. Juan esperó a Pedro sin juzgarlo, sin apurarlo, sin avergonzarlo, sin decirle ¿por qué tardabas tanto? Así deben esperar los padres de familia, los hijos que no van a la iglesia, que no oran, que no actúan como nosotros quisiéramos. Así deben esperar las esposas a sus esposos que no las quieren acompañar. Así debemos aprender a esperar a los hermanos, a los amigos, a los que no van a la misma velocidad como nosotros quisiéramos que fueran.
no oran, no asisten a la iglesia, no se comprometen como nosotros quisiéramos. Pero esperar es una forma de amar. Y recuerden que cada quien avanza espiritualmente a su propia velocidad. Y no nos queda más que recordar que Juan llegó primero, pero esperó a Pedro para que entráramos juntos. Un día vas a tener esa alegría de ver entrar también a aquellos que están tardando en llegar. Espéralos con amor y con paciencia, porque es una forma de amar. Que el anuncio del mensaje de la resurrección de Jesús que la iglesia nos da este día, y que estos mensajes que el evangelio de hoy nos ha dado, nos anime a seguir viviendo y a seguir transmitiendo nuestra fe, a seguir amando y esperando a los que no van a la velocidad que nos gustaría que fueran, pero que van en el plan que Dios tiene para cada uno de ellos. Pero sigamos adelante, llevando este mensaje con toda alegría y con toda nuestra pasión. Jesucristo ha resucitado. Aleluya, aleluya. Verdaderamente ha resucitado. Aleluya, aleluya. Y que el Señor nos bendiga. Esto fue Evangelio aplicado a la vida con Salvador Gómez.